Bueno, ahí puse a grabar. Bueno, entonces teníamos los problemas de torque, de primera y segunda condición de equilibrio. Recién una compañera nos comentaba que había podido hacer el 3, el 4, el 5 y ya el 6 y el 7 quizás tenía algunas otras dudas porque eran para el cálculo de momento de inercia. No sé si están en las mismas condiciones, el 4 y el 5 son relativamente sencillos. Maxi, yo no sé si vos tenés esos valores como para ponerlos en el chat de esos problemas. Sí, ¿querés que... Dale, 4 y 5. El 3 me parece El que 3 no, también. porque el 3 la semana pasada no lo resolvimos, habíamos Bien, quedado en el 2. perfecto. Bien. Ahí si quieren los voy poniendo. Bueno, y entonces avanzamos sobre el 6, ¿no? Recuerden que estábamos, antes del 6, recuerden que estábamos viendo este concepto de que una fuerza aplicada a una determinada distancia de un punto para un cuerpo que ya no lo puedo considerar como concentrado en un lugar, no la masa del cuerpo concentrada en un lugar, sino que es un cuerpo extenso. Entonces eso aparecen fuerzas que no son concurrentes con el centro de masa, me van a hacer tender a, a girar el cuerpo. Y entonces para que se cumplan las condiciones de equilibrio tiene que haber varias fuerzas que se vayan equilibrando y eviten que el cuerpo gire y que el cuerpo se traslade, ¿no? Ahí Maxi está copiando los datos, después si hay alguna discrepancia lo podemos ir viendo. Bueno, a ver el 6. Sí, yo tengo con el RX que a mí ya me había dado así, yo ya suponía que por ahí tenía algo mal. A mí el RX me da menos 16.974,1. En el 3, Sí, después lo otro lo tengo. Porque Ah, y el RS me da seguramente, también otra cosa. ahí va, seguramente los consideraste en otro sentido por ahí. Puede que RX lo haya considerado para la izquierda y RY lo hayas considerado para abajo. ¿Puede ser? No, lo consideré para la derecha el RX. Por eso cuando me dio negativo, sabía que estaba mal porque no coincidía con mi coordenada, con mi sistema de coordenadas, ni como yo lo ¿Qué, había planteado. qué fuerzas tenés actuando en el eje X? En el eje X tengo el RX positivo sí. más el peso de la barra menos la tensión. ¿Por qué, No, por qué más el la peso de la tensión. barra? Perdón, ¿por qué el peso de la Sí, barra? Está actuando en el eje Y. el eje. Ah, sí. Por más que tenga un ángulo, el ángulo sí es el que asocias con el torque, pero si vos lo llevas, digamos, si las ves sobre los ejes cómo actúan, está, digamos, solamente en el eje Y, no va a tener componente. Y la tensión sí actúa, La tensión Sí, sí, la tensión va a tener, que es menos la tensión. Entonces ahí está el error mío. ahí va. O sea, menos la tensión en X, digamos, la componente de la tensión en X. Entonces, el peso de la barra solamente actúa con el ángulo en el torque. Cualquier fuerza, claro, cualquier fuerza que tengas ahí cuando hagas la sumatoria de torque o Sí, momento, eh, lo vas a descomponer como la fuerza, ¿sí? Como un producto vectorial, es la fuerza, la distancia que hay del eje de giro y el seno del ángulo, digamos, sí. que forma entre, el ángulo que forma entre el, digamos, el vector, ahí fuerza y el radio vector o la distancia que hay del punto a la fuerza. Está. El ejercicio 5 también me habían dicho, ¿no? sí. Perfecto.
Bueno, entonces vamos al 6. Consulta antes de pasar al 6. Sí, Entonces, la sumatoria ahí en el 3, la sumatoria de fuerza en X me va a quedar Rx menos la tensión en X. Y la sumatoria de la fuerza en Y, que me quedaría Ri menos más la tensión en Y. Y ahí sí voy a tener que tomar el peso de la barra o no. sí. Los dos pesos, Los claro. dos pesos. La Sí. barra y el objeto. Claro, no lo tomo en el otro porque el ángulo pertenece al torque. Eso como que no me quedó muy bien claro. Para el torque vos lo vas a considerar. Para el torque Sí, vos siempre consideras todas las fuerzas. Después los ángulos te van a determinar si esa fuerza hace Bueno, los ángulos y la distancia a la que estén aplicadas te van a determinar si esa fuerza ejerce un torque o no. Lo que me parece que Maxi te estaba diciendo que cuando vieron que nosotros generalmente nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. La segunda ecuación es debido a la sumatoria de fuerzas en X y en Y. sí. En la sumatoria de fuerzas en X, el peso no hay que considerarlo porque no está ejercido sobre Y, sobre la coordenada X. Claro, porque lo dibujamos bien perpendicular. Yo ahí les comparto un esquema de cómo serían las fuerzas que están actuando. A ver. Gracias. Espérenme. Acá. Fíjense, tenemos la violeta esta representa el peso de la barra. ¿Lo ven todos? Sí. Sí, se ve que sí. Sí, Esta violeta representa el peso de la barra. Esta verde representa el peso del cuerpo este que está colgando. La naranja representa la tensión, que va a tener una componente en Y y otra en X. Esta, yo acá lo que quise representar es la combinación, digamos, pero bueno, la podemos sacar si quieren, la combinación de RI y RX, digamos, el módulo de RI y RX. ¿Sí? Tendría que ser más chiquito. Y esa celeste que está ahí en la barra, lo único que pretende es mostrar el radio que va a ir cambiando. Si yo tomé como punto para el cálculo de torque el punto en donde donde la barra está apoyada con la superficie, voy a tener para la tensión y para el peso voy a tener una distancia igual a L. En el caso del peso, voy a tener una distancia igual a 1/2 de L. Y para Rx y Ri, tomados desde este punto, no ejercen un torque. ¿Sí? Ahora, después cuando hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿quiénes están actuando en el eje Y? Ri, el peso de la barra, el peso de este otro cuerpo que está colgando en la punta y la tensión en Y. Esas serían las cuatro fuerzas que están actuando en la coordenada Y. En X, lo único que tengo es Rx y la tensión en X. sí. Bien. Entonces, pasamos al ejercicio 6, donde tengo una molécula de dióxido de carbono a la cual hay que calcularle el momento de inercia girando en torno a un eje que pasa por la molécula de carbono. ¿Sí? A ver si lo ponemos. Este sería el oxígeno. Este sería el otro oxígeno. Y este sería el carbono.
Bueno, ¿qué es lo que yo sé? Que la molécula de oxígeno tiene una masa de 2,65, bueno, 2,657 exponente a la menos 27, o directamente como venimos poniendo por 10 a la menos 27, que creo que nos lo daba el problema, ¿no? ¿O no? Había que buscar. Te confirmo. La distancia No, seguro no me te lo la daba. daba. Me lo daba. No. Bien. ¿Y, La distancia, la bien. distancia sí. ¿Y el átomo de carbono, alguien recuerda cuál es la masa? Por lo menos. Ay, hice cualquier cosa. 12. 12 qué. Tiene que ver una. Ah, 12 qué. Igual no la va a necesitar No, porque no, estás ya sé, en el pero centro, ¿no? déjalo que piensen. Ah, perdón. Pero me gusta porque todavía no me dijeron 12 qué. UMA puede ser. Ah, 12 UMA. Esto habría que multiplicarlo por el equivalente a una UMA en kilogramos, pero no lo vamos a hacer porque, como dice Maxi, no lo vamos a necesitar. El momento de inercia, que el otro día lo charlábamos y ya lo habíamos visto en problemas anteriores, es esta oposición que presenta un cuerpo extenso, ¿sí? Un cuerpo que tiene partes, digamos, a girar o a rotar. Está dada por esta fórmula para un sistema de partículas que me dice que el momento de inercia, que se representa con la I mayúscula, es la sumatoria de cada una de las masas que componen ese sistema multiplicada en la distancia al eje de giro, ¿sí? Al eje del cual yo lo quiero hacer rotar, ¿sí? Un sistema de partículas tiene varios, digamos, uno lo podría hacer rotar de diferentes maneras. En este caso lo que se pide es que rote en torno al carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el momento de inercia vamos a hacerlo para cada una de las partículas. Pero de este centro de giro, desde este, hasta los átomos de oxígeno, la distancia es la misma, ¿sí? Para ambos. Por lo tanto, yo podría poner que 2 veces la masa del átomo de oxígeno por la distancia, ¿sí? Que hay al átomo de oxígeno. Vamos a ponerlo así, de redondo. Al cuadrado más y ahora tengo que considerar al carbono. Pero ¿qué pasa con el carbono? Está en el punto 00. ¿O no? Discúlpame, no escuché. Dijo algo de cero, pero Está en el punto 00. Bien, está en el punto 00, está en el eje de giro, por lo tanto este radio, ¿sí? El radio para el carbono, es decir, la distancia en la cual se encuentra en el punto de giro, va a ser 0. Con lo cual, mi momento de inercia solo va a estar afectado por los 2 átomos de oxígeno que tengo. Entonces, nada. Esto lo que habría que hacer es poner los valores y calcularlo, ¿sí?
agarrar un número bastante chiquito. Piensen ustedes que es un átomo de carbono. Se podrán imaginar que si uno tuviera... Sí, ¿Te dicto el valor, Cristian? Dale. 6,77 por 10 a la menos 46. Kilogramos por metro cuadrado. Bien. Se podrán imaginar A que la para- menos. Muy bien, Marcio, gracias. Se podrán imaginar que para una molécula chiquita es bastante sencillo, digamos, una molécula que tiene pocos átomos es bastante sencillo calcular el momento de inercia para moléculas, no sé, como el ADN, glucosa, es mucho más complicado, ¿sí? Entonces, a veces en esos casos lo que se hace experimentalmente. Se le aplica un campo eléctrico y se ve cuánto se mueve según el voltaje que tenga ese campo eléctrico y en función de eso se calcula el momento de inercia. Digamos, se hace de forma experimental y no a partir del cálculo matemático, digamos. Pero para para moléculas pequeñas y para cuerpos extensos o muy grandes, digamos de mucha masa, se puede calcular matemáticamente. Bien. Bien. Yo tengo, ese le entendí, pero tengo una consulta con respecto a los resultados del ejercicio 5, porque no me da ninguno de esos. A ver, Bueno, el cinco. ¿qué dice el 5? ¿Es el de la distancia? ¿Tenés que calcular la distancia? ¿El de la florería? No. No. La No, tensión. No, el otro, el del decide. cartel, el que decide. Bueno. Si querés, controlamos la sumatoria de fuerza. ¿Qué tenés en la sumatoria de fuerza y qué tenés en la sumatoria de torque? En la sumatoria de fuerza tengo la fuerza horizontal menos la tensión en X igual a 0. Y en la sumatoria de Y, ¿Cómo? Perdón. sí, ¿Cómo? la fuerza horizontal menos la La tensión sumatoria. en X. En la sumatoria de fuerza, Sí. en el eje X. Y en el eje Y, O sea, menos la tensión por el ángulo, ¿no? sí, tensión en X. Porque Perfecto. si pongo tensión sola, ahí sí tengo que poner el coseno del ángulo. Si pongo Bien. tensión de X, no. Perfecto. Para. ¿Vos ahí estás calculando el torque? No, Yo- está con la sumatoria de fuerza. Perdón. Lo que pasa es que cuando yo hago primero el dibujo y hago las dos sumatorias, la de los equilibrios, para Está bien. desviarme un poco. Está bien. En la sumatoria de fuerzas en el eje Y tengo la fuerza vertical más la tensión en Y menos los dos pesos, el del cartel y el de la barra en el eje Y. ¿Y el de la, planta? Perfecto. No tengo una planta ahí. ¿Cómo que no? No, estamos en el ejercicio No, No, el es del el 5 ejercicio yo. 4 que tenés. No, el 5 ¿Cuál es es el del cinco? cartel. No importa, es el del cartel. Es muy parecido. Es el del cartel. Si no me- Sí, es como ese, nada más que sin una planta, más o menos. Está bien, entonces lo compartí. Y Bien. después, en la sumatoria de torque, tomé como punto justo donde están las dos fuerzas, la vertical y la horizontal. Ese sería mi punto. Perfecto. Entonces me quedó menos el R de la barra por el peso de la barra por el seno del ángulo de la barra, más el R de la tensión por la tensión por el seno del ángulo de la tensión, menos el... ¿Cuánto es ¿Cuál? el ángulo que forma? El ángulo de la ¿Seno de tensión. cuánto? Ese sería Sí. un seno, a ver, acá está. Porque el ángulo que forma que te marca es de 20 grados.
Pero Ajá. entonces si ese es 20 grados, el complementario sería 90 más 60. Chan, En realidad 90 sí, más 70. más 70. Sí. Pero el otro día Cristian dijo que usáramos ángulos chiquitos para evitar tantos errores por ahí de signos. Así que yo usé el ángulo de 20 grados. Bueno, está bien. Y después me queda menos el radio del cartel por el peso del cartel por el seno del ángulo del cartel. Todo eso igual a cero. Ajá. A la tensión la despejo de la sumatoria de torque, Sí, ¿y ahí cuánto te da la tensión? 8025,86 newton. Ajá. ¿Alguien más que lo haya hecho? ¿No haya podido plantear el 5? Vuelvo a hacer el cálculo. A mí me da 7561. Pero vuelvo a hacerlo. Porque, o sea, Discúlpame parece tener todo igual, digamos. a Ailén, perdón. ¿Qué Sí, distancias tomaste? El cartel a 3 metros. ¿Y la tensión? ¿Qué distancia pusiste cuando calculaste el torque? 4 menos 0,6 metros. Ah, está bien. Y la de la barra 2 metros. Bien, porque está en 100. ¿Cuánto te da vos, Maxi? ¿8.000 y algo? A ver, ¿cuánto le da? No, a ella le da 8000 algo, me da 7561. A mí me da 8025,86 newtons. Ahí va. Ah, si quieren lo calculamos, o sea, lo resolvemos para ver dónde puede estar. A ver. Un segundo. ¿Cuál es la distancia de la tensión? 4 menos 0,6. Claro. Ahí creo que le rayó. Eso es 3,4. Yo puse 3,6. Ah, claro. Ahí. Sí, Ahí pues la capaz que diferencia es muy poquita. sí. Sí. Ahí lo vuelvo a sacar y confirmamos eso. Ahí estoy viendo que puse 3,6. Bien, entonces, sí, pues la diferencia es muy pequeña, tiene que ser algo que no afecte demasiado. La distancia puede ser eso. El 7, ¿quieren que avancemos con el 7? Ahí en realidad son lo más complejo es porque no teníamos valores, entonces uno lo tenía que dejar expresado en términos de letras, ¿no? Ahí voy. Dame un segundo. ¿Cuánto les da? 8025. 8025. El ejercicio 8006. 8006. Se aproximó bastante. Es que si redondeas te tira el 8025, pero si lo haces toda la cuenta de una, pues ya la hice, te da el 8006. Es por el redondeo eso. Ahí va. Después vuelvo a tener un problema en las fuerzas horizontal y vertical. Ahí arrastro. Claro, como Maxi tiene ese error, después Ahí te digo arrastra. si querés. No, pero a mí me da negativa la fuerza vertical. Y me tiene que dar positiva por lo que yo planteé. La tensión. No, la fuerza vertical. Ah, fuerza vertical.
Sí, la fuerza vertical te tiene que dar hacia arriba. Pero en la sumatoria de fuerzas vos tenés la tensión en I, el peso de la barra y el peso del cuerpo. Y la reacción en I. Sí, Y eso vos decís que te da negativo. sí. Ahí lo voy a volver a sacar por las dudas. El resto, ¿por dónde anda? Llegué hasta el 9 nomás. Hasta el 9. Ah, porque a partir del 10 empiezan los problemas con cosas que giran. Pero, Ya medio había metido mal el dedo en la calculadora. buenísimo. 7523, ahí lo vuelvo a copiar a los resultados en el chat. Nicole, pero tenés la teoría para poder avanzar, porque esos problemas implican la ecuación esa que dice que el momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular. ¿Puede ser? Sí, pero no tenía, o sea, seguí hasta ahí con la materia, digamos. Está bien. No, por una cuestión personal, no por la teoría. Por favor. Bueno, entonces sí pasamos al 6, gente. Bueno, en el 6 tenemos estas 4 masas puestas en los vértices de un rectángulo que tiene medidas de lados 2B, 2A, y me piden calcular a partir de un eje Z que pasa por una de las masas. Como recién decíamos, el momento de inercia se calcula a partir de la multiplicación de cada una de esas masas por su distancia al eje de giro al cuadrado. Entonces, si uno tuviera que pensar, ¿no? Tenemos, desde este punto tenemos una masa M que está a 2A de distancia, otra masa M que está a 2B de distancia, y esta otra masa, que yo casi ya les marqué la diagonal, ¿sí? Esta masa M no está ni a A ni a B, está a una distancia que podemos representar como H, o esta diagonal, y que yo la voy a tener que calcular a partir del teorema de Pitágoras, es decir, A al cuadrado, es decir, uno de los catetos al cuadrado, más B al cuadrado, sino que si no, B al cuadrado es el otro cateto, raíz cuadrada. ¿Sí? Todo ese término, ¿sí? O todo ese cálculo me va a estar dando el valor de H. Entonces, cuando yo tenga que hacer el momento de inercia, ¿qué me va a hacer? Va a ser M por 2B al cuadrado, más M por
2A. Esto lo que estoy haciendo es estoy calculando el m por 2b es el momento de inercia debido a esta partícula. Ahora voy a hacer para esta otra partícula. M por 2a al cuadrado más la masa por h, y h es todo esto. Bien. Acá lo que primero se podría hacer es sacar factor común m. Entonces nos va a quedar todo esto, pero sin la m. A ver, ¿cómo se sacan las llaves de acá? No. Bueno, no sé. M por, otro paréntesis, esa M se me va, esta M se me va, esta M también se me va. Bueno, y esperen que recuerde cómo trabajábamos esto. Porque tengo la raíz cuadrada ahí. Teníamos que llevar todo al cuadrado, ahora no me acuerdo, che, porque se me fue de la cabeza. Acá lo complejo de desarmar ahí te voy siguiendo. lo complejo de desarmar es esto, porque tengo la raíz cuadrada ahí metida. Ah, para. No hay nada. Sí, no, está bien. Porque si bien esto es h, en mi fórmula sería h al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo hago h al cuadrado, esta raíz cuadrada se me va. ¿Me siguieron ahí? Ah, Acá la pifié yo. Porque es m por h al cuadrado. claro, es la distancia que hay al cuadrado. La distancia es h, y como h, ¿cómo haces para calcular esa distancia? H es la raíz cuadrada. Como justo te queda que h es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces te queda la distancia al cuadrado. Exacto. Como h está la raíz, se va. M por. Y ahora tengo, fíjense que tengo. Acá tengo un 2b al cuadrado. 2b al cuadrado. Acá tengo otro 2b al cuadrado. Y tengo 2a al cuadrado y 2a al cuadrado. Entonces, tengo 2 por 2b al cuadrado más 2 por a. Lo que estamos intentando hacer es simplificarla. Bien. Podría sacar factor común el 2 y distribuir estos cuadrados que tengo acá. Entonces voy a poner i igual a m 2m. 2 por m por, y ahora voy a hacer los cuadrados para cada uno de estos, ¿sí? Es decir, esto, acá adentro voy a repartir el cuadrado este. Entonces voy a tener 2 por 2, 4. Voy a tener 4b al cuadrado más, para este caso, 4 por a al cuadrado.
saco factor común el 4. Y 4 por 2, 8. O sea, 8 por m por... Y acá me va a quedar b al cuadrado más a al cuadrado. Ahí está. Esa es la expresión más sencilla que uno puede encontrar para el momento de inercia de este sistema de partículas, calculado desde un eje Z. Si nosotros tomáramos algún otro eje, como puede ser el Y o el X, hay que volver a calcularlo porque no ese es el valor que corresponde. Bien, es más un juego de propiedades matemáticas que otra cosa, pero lo importante acá estaba en que esta partícula M no estaba a una distancia que, digamos, el problema no las diera directamente, sino que estaba a una distancia h, y h terminaba siendo esa hipotenusa del triángulo rectángulo este, o este, como quieran verlo. ¿Sí? Mucha matemática para un lunes a las 8:30 de la mañana. Un lunes. Pero bueno, de vuelta, lo que queremos que ustedes entiendan es que para cada sistema en particular y según cómo lo quiera hacer yo girar, tengo que pensar muy bien el momento de inercia. ¿Sí? Bueno, de manera similar a este se hace el que sigue, que no me acuerdo cuál es. ¿El 8? El 8. Porque ahí también tienen 4 partículas. En el caso A les termina quedando como si fuera nada, el átomo de dióxido de carbono que teníamos hoy, bueno, o sea, De carbón. Exacto. Dióxido de carbono. Solamente se los muestro para explicárselos un poquito, pero bueno, cuando gira en torno a este eje Y, las únicas partículas que están, digamos, fuera del centro o del eje de giro, perdón, del eje de giro son estas M celestes. Por lo tanto, esas dos me van a aportar al momento de inercia. Estas M chiquitas, como están en el eje de giro, no me aportan al momento de inercia. Ahora, cuando tengo esta otra situación, B, donde gira, digamos, en torno a un eje Z, que en este caso sería como saliente a la pantalla, ¿no? Un eje de giro que atraviesa la pantalla, ahí sí las 4 partículas son las que me aportan al momento de inercia. ¿Sí? Porque ninguna está posicionada en el eje de giro. Y en este también son todos cálculos porque no tenemos valores. Claro, te quedan todas las expresiones. Exacto. Incluso te quedan expresiones para en el segundo, por ejemplo, cuando dice cuánto vale la energía cinética de rotación, ¿sí? Que la expresión es muy similar a la que teníamos. Antes nosotros teníamos un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado. Eso es para la energía cinética, digamos, de un cuerpo que se está trasladando. Para un cuerpo que está rotando, exacto. Para un cuerpo que está rotando, la energía de rotación va a estar dada por un medio del momento de inercia, ¿sí? En vez de la masa tenemos el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Lo que pasa es que esa energía de rotación va a depender obviamente del momento de inercia, y el momento de inercia depende de cómo yo haga girar el cuerpo.
¿sí? El 9 encuentra el momento angular del electrón del átomo de hidrógeno sabiendo que la distancia de este al núcleo es de 5,29 por 10 a la 11 metros y gira con una velocidad angular de 4,13 por 10 a la 16 1 sobre segundo. Nos da la velocidad angular. Porque me pide momento angular. No. Ese lo pudieron resolver, Sería gente. el L minúscula, ¿no? Claro, porque es para una partícula. ¿Pudieron plantearlo aunque sea el 9? Yo eso lo planteé como el momento igual a la inercia por la aceleración. Aceleración. Sí. Sí, o sea, y ahí despejar aceleración. Aceleración. De vuelta. No, me fui. Sí. Me confundí de ejercicio. Lo que hiciste la primera parte está bien. Hay que calcular el momento de inercia para ese átomo, digamos, que el momento de inercia, en realidad para el electrón, que gira en torno al núcleo. Pero me olvidé que preguntaba. El momento Te angular. directamente. Por eso, pero y por omega. Yo lo calculé, Ya, digamos, no. o sea, M dije, ya, Dale, Marcial. yo lo desglosé como el momento lineal por el radio. Claro. Y dije, bueno, el momento lineal, ¿se acuerdan que era la masa por la velocidad tangencial? Y después dije, bueno, como me da la velocidad angular, dije, la velocidad tangencial es omega, es la velocidad angular por el radio. Entonces me termina quedando, el L me termina quedando por la masa por la velocidad angular por el radio al cuadrado. Ahí les comparto algo. Les comparto pantalla de esto que está diciendo Maxi. Maxi, ¿eso te dio 1,91 por 10 a la menos 31? 1,91, no, me dio 1,05. 1,05 por 10 a la menos 34 me dio. Pero si quieren lo vuelvo a calcular por las dudas. ¿O qué dato usaste? ¿Qué cuenta sacaste? Lo vamos chequeando si querés. Sí, planteé de la misma manera y el R me quedó 5,29 por 10 a la menos 11 y la masa usé 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos y la velocidad que la hice con la ecuación de circular. ¿Cuánto te quedó la masa, perdón? 1,66 por 10 a la menos 27. ¿Por qué 1,66? ¿La masa? Sí. ¿No te dice que ahí te dice la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos? Copié mal. Puede ser. Sí, ahí te dice la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Fíjate ahora con ese valor y con todo eso que me tiraste, calcula a ver si te da de vuelta. Acordate que te queda... ¿Cómo? No, directamente no la calculé, o sea, la velocidad tangencial. La desglosé y me quedó la masa por la velocidad angular por el radio al cuadrado. Si ustedes... Pero sí. Si ustedes ven esto que yo tengo acá, miren, se los desarmo un poquito más.
Yo tengo que el momento angular, sí, para una partícula es R por P. R representa la distancia al centro de giro o al eje de giro y P el momento lineal. Entonces, esto me está quedando R, sí, que es la distancia. Espera un segundo. Por M por B. ¿Sí? Recuerden que el momento hasta hace 2 clases atrás nosotros lo calculábamos como M por B. Pero lo que está diciendo Maxi... ¿Cómo, Maxi? No, yo decía al momento lineal, aclararlo. Al momento lineal, perdón. Al momento No, lineal. no. Pero lo que proponía Maxi es, en vez de poner la velocidad lineal, que no la tenemos, es ponerlo en términos de velocidad angular. Y yo sé que la velocidad angular era B sobre R. La velocidad tangencial Sí, no, para yo acá lo estoy es explicando. omega por R. O sea, es la velocidad angular por Ahí el está. radio. Ahí está. Muy bien, gracias, Maxi. Es omega por R. Entonces, ¿qué hicimos? O que proponía Maxi, juntar las dos R's. Entonces me queda R al cuadrado por la masa del electrón por el omega. De esta manera... Está igual, Sí. perdón, Cristian. No, Está dale. bien, Pablo, igual si calculaste aparte la velocidad tangencial y te quedaste en el segundo paso que escribió Cristian, ¿eh? Está bien igual. Listo. Cualquiera de las dos es válida, sí. Sí, no, lo hice como habías dicho vos, Maxi, lo planteé de la misma manera. Ah, ahí va. Pero el error me parece que vos tenías era en la masa, no en el Sí, me cálculo. equivoqué de valor. Sí. Está bien. ¿Este qué problema es? El 9. Nicole, ¿vos habías podido hacer este? Sí. ¿El resto? Sí. Bueno. A ver por dónde andamos. El 9. Bueno. El 10 pudieron hacerlo, si no, les damos 5 minutos para que lo planteen y lo revisamos. Tal cual. Si quieren, les damos 5 minutos, lo plantean tranquilo, anotan los datos. Bien, hacemos así, les damos si quieren 5 minutos y a ver si lo pueden plantear y hacemos una apuesta en común. Bien, 5 minutos, gente. Yo voy a pausar la grabación para que no se ponga tan pesado. Bueno, entonces, gente, el 10. Y a mí el A me dio lo mismo, 7.800. El B todavía no lo diste. Bueno. Aquellos que le hayan dado, avancen con el 11, que es muy similar a este. Sí, eso lo habíamos hecho en clase, me parece. ¿Al 11? Ah, buenísimo. Sí. Entonces lo habíamos planteado. No sé si Maxi tenés los valores del 11. Sí, los paso. Digo porque si lo habían planteado con Shita, no deben tener los valores. Claro, para que te queden. A ver qué pedía. Es un poquito más Momento complejo de que este inercia. porque tenía como dos partes. En una iniciaba con un torque externo
y pedía calcular el momento de inercia del disco, y después se lo dejaba, se le quitaba el torque externo y comenzaba a detenerse debido a un momento, eh, a un torque que ejercía la fuerza de roce. Ahí va. Para que tengas los valores. Bueno, estamos con el 11, podemos avanzar al 12. Gente, díganos cómo avanzamos o qué hacemos. Coincidieron en los resultados, pudieron chequearlo. Eso estoy corroborando. Bueno. De la inercia, Sí, El momento de inercia. creo que la estoy calculando mal. ¿cómo lo calculaste? Te queda como la inercia por, y ahí entre paréntesis, la aceleración angular 1 menos la aceleración angular 2. Entonces ahí había calculado las aceleraciones, entonces las metí ahí y después que I. Pero está mal. Ahora me estoy dando cuenta que está mal. Las caras te dicen todo. No sé por qué le restas las aceleraciones angulares. Pará. Pero no. Contextualizarme. Ahí tenés una única aceleración en cada uno de los... ¿En cuál estamos? En el 12, ¿no? No, en el 11. No, en el 11. Ah, en el 11. ¿Y dónde sacó dos aceleraciones? Algo de eso habíamos planteado con Gilda. Sí, hay dos En momentos aceleraciones. externos tenés menos la inercia de la aceleración 2 más la inercia de la aceleración 1. El 11. Ah, el 11. Pero para el primer punto, con solo saber una de las aceleraciones alcanza. Claro, por eso. Sí, yo creo que también. Ya sabiendo la aceleración angular 1, A ver, comparto. Claro, porque, o sea, ambas aceleraciones, una era del variado y el otro del rectilíneo, digamos. O sea, de los 20 segundos y de los 120 segundos. Pero en los dos casos es variado, porque en los dos casos tenés aceleración. aceleración angular. Claro, Yo acá puse estos No, datos. El I este no va, porque también es incógnita, si no me recuerdo. Es lo que me está preguntando, ¿no? Ah, no. Esos datos están bien. Lo que yo necesito es la aceleración angular, ¿no? Ahora me perdí. El 11... No, allá el momento de inercia. No, Ah, no, porque no es este así, ejercicio. lo que va a Es hacer este con la- otro ejercicio. Es este. Lo que vas a hacer con la aceleración angular 1, vas a poder calcular con eso, con todos los datos que te da, vas a poder calcular la aceleración angular 1 durante los 20 segundos.
con esa aceleración angular, con esa aceleración angular y el momento sacás, y el torque, digo, sacás el momento de inercia, pero a ver, pará. Ahí, siempre va a ser. La velocidad angular final va a estar dada por la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. ¿Sí? De esta ecuación yo puedo calcular la aceleración angular porque sé la velocidad angular final, la sé porque eran 600 revoluciones, ¿no? Sí, 600 revoluciones por segundo. Bueno, va a haber que pasarlo a radianes, me parece, ¿no? Yo, si querés, te lo doy, Cristian. Sí. Eso es 3769,9 radianes sobre segundo. Vayan chequeando por las dudas. Entonces de acá yo voy a poder decir que la velocidad, dijimos que la velocidad angular inicial es 0, entonces me va a quedar que la velocidad angular final dividido el tiempo va a ser igual a la aceleración angular. El tiempo eran 20 segundos, así que va a ser 3769,9 radianes sobre segundo dividido 20. No tengo ni la contar. 1600. No, más. Yo sigo leyendo el ejercicio. La aceleración, Cristian, Sí. 188,5 radianes sobre segundo cuadrado. Yo sigo sigo leyendo el ejercicio porque hay algo que me parece, me comí yo, que lo di por sabido acá y capaz el resultado da seguro, pero ahora no me doy cuenta. Claro, se ve que, ahí va, que el momento, o sea, actúa por un momento, después deja de actuar el torque. Exacto, por eso yo acá planteé dos situaciones. En una, tengo una aceleración angular que me incrementa la velocidad angular desde cero, de 0 a estos 3769. En un segundo momento tengo un torque externo, el momento de la fuerza de roce que me hace o que me ejerce una aceleración angular, digamos, contraria y me disminuye la velocidad hasta detenerse en Ahora 120 segundos. Pero para la ¿Cómo primera saco el momento parte, de inercia? claro, para la primera parte, yo sé que esta es la aceleración angular que tiene el sistema. Con este valor de la aceleración angular, yo voy a poder calcular el momento de inercia. ¿Por qué? Porque yo sé que el torque ejercido, el torque externo, digamos, va a ser igual al momento de inercia de este disco o de lo que fuere por la aceleración angular. Y el torque externo me lo da porque me dice que es 50 Nm. Entonces, dividido mi aceleración angular, me debería dar el momento de inercia. 0,26 kilogramos por metro cuadrado. ¿Se entendió ahí, Nicole? Igual nosotros lo planteamos diferente en el teórico. Por eso no nos da lo mismo. Y a ver qué fue lo que plantearon. Nosotros después de hacer el momento, no, a ver, llegamos y a la aceleración angular llegamos. Bien. Pero después planteamos el momento para la fuerza de roce. Momento para Y llegamos a la segunda aceleración angular que nos da 31,42. Menos 31,42.
No, positivo. No, pero tiene que ser negativo. Pero, y seguramente esa aceleración la calcularon, pero no planteando el momento, sino con las Claro. velocidades angulares, ¿estamos de acuerdo? Y después, sí, hicimos Eso es negativo. estos 50 newton metros Sí, igual el momento de inercia por la diferencia de las aceleraciones. y de ahí sacan el momento de inercia. Claro, y nos dio 0,318. De última, lo charlamos si querés, Cristian, después. Sí, con Shield, a ver por qué le puse las dos aceleraciones. Sí. Capaz yo lo planteé mal. No, pero yo lo había planteado como vos. Está bien, acá vamos a suponer, entonces la primera aceleración angular está bien, podemos diferir, en este dato estamos difiriendo. El otro cálculo que sería calcular el momento de la fuerza de roce, ese yo lo que tengo es el T de la fuerza de roce, va a estar dado. Sí, pero ¿cómo calcularon si no tenían el momento de inercia? ¿O lo habían calculado antes? Está, porque las aceleraciones angulares las podés calcular por otro lado. Claro, nosotros O sea, dijimos que era lo mismo que la aceleración angular. ¿Quieren que le muestre lo que planteamos? A ver, para que dejo de compartir. Está bien, calcularon la otra velocidad también como un cambio la otra aceleración como una diferencia de velocidades. hasta ahí estamos bien. En esas, digamos, en esas dos aceleraciones coincidimos. Claro. Las aceleraciones también, Cristian, porque salen lo que estaríamos difiriendo ahí De 0 a 600 en 20 segundos y la otra es de 600 a 0 en 120 segundos. Entonces a partir de ahí calcular las dos aceleraciones. Ahí estoy viendo que tenés metros sobre positivo segundo. Ojo con ese Sí. metro por sobre segundo en las velocidades angulares. Tal cual. ¿Sí, Nicole? Sí. Bien. Y si ustedes piensen en la segunda aceleración, ¿no? La velocidad angular final es 0 y la inicial son esos 600 revoluciones por segundo. Si ustedes plantean toda la ecuación, van a encontrar que esa aceleración es negativa. ¿Sí? De esa ecuación que tiene arriba de la aceleración 1, ahí Nicole, un poquito más abajo. Más abajo. Más a la izquierda. Esa que tenés ahí, esa que tenés ahí, vos pensás que para el segundo momento, la velocidad angular final es 0. La velocidad angular inicial son esos 600 revoluciones por minuto. Por segundo, perdón. Por minuto. Entonces, cuando vos pases ese término hacia el otro lado, te queda negativo. Dividido el tiempo, que nunca puede ser negativo, te queda una aceleración negativa. ¿Se entiende? ¿Por qué con Maxi decimos que ¿Por qué es negativo? Claro. ese 31,42 tiene que ser negativo? Sí. Bien. Ahora... Está bien, 188 de revolución. Bueno, la otra Después, parte... sí. Vamos a preguntar si... Hablaremos para ver. Porque ella calcula los dos momentos. Fíjate que pone momento externo I por alfa 1 más I por alfa 2. Sí, tiene razón Sheila. A mí cuando me decían I por la diferencia de las aceleraciones me hacía ruido. Digo, ¿por qué? Pero ahora que lo veo expresado como momento externo igual a menos... Sí, ese menos está, ¿por qué? Porque la aceleración es negativa.
menos I por alfa 2 más I por alfa 1. Sí, ahora sí tiene sentido. ¿Lo ves, Maxi? Sí, sí, ahí lo estoy viendo. A mí cuando me lo dijeron I por la diferencia de las aceleraciones me hacía ruido, pero está bien, esa ya habían sacado factor común. Sí. Para ver. O sea, dijo la suma, el momento externo más el momento de la fuerza de roce. La tercera línea, Maxi. Sí, pero el tema del momento de la fuerza de roce no lo tiene y tampoco tiene ahí. ¿Cómo hizo para calcular? No, lo saca de ahí, Ali. Pero si no tiene, te queda el momento de la fuerza de roce, es igual a I. Pero Ali lo podés calcular. No, por eso digo, para mí. Ahí está, ese zoom me encantó. Me estaba quedando ciego. Pero Se no notaba tenés, pero no tenés la masa. Ah, no. No, para mí no. O sea, no porque no te falta el momento de inercia y te falta el momento de la fuerza de roce. Pero el momento externo lo tenés. Es el único que tenés. Que por eso vos separándolo con el momento externo y la aceleración 1, vas a poder sacar el momento de inercia. Que como el cuerpo no cambia. Pero el momento de Maxi, inercia, acá, en esta línea, en la tercera línea de ahí, el momento externo es ese, 50 Nm. O sea, dijo, la sumatoria de momentos es igual al momento externo, vamos a la primera línea. Es igual al momento externo más el momento de la fuerza de roce, ¿no? Después, no está mal el momento externo, te queda que la fuerza de roce Es igual a I por alfa 2 para los 20 segundos. Claro. Sí, igual para mí ahí no hay una secuencia lógica. Para mí... fue como que fue anotando. Sí. Ahí va. Es la suma de los momentos igual a... Pero esta línea que dice momento externo igual a menos I por alfa 2 más I por alfa 1 es, digamos, la primera situación. Donde vos tenés aplicado un momento externo de 50 Nm, pero internamente tenés dos aceleraciones, digamos, como actuando. Una que te lo tiende a frenar y el otro que te lo tiende a acelerar durante 20 segundos. Para mí son yo sigo pensando que son dos situaciones distintas. Yo o Cristian, Igual después lo charlamos con Gilda. Sí, vamos a preguntarle, Porque pero... como que aparte está secuenciado con tiempos distintos. Es más, no sé si no en la segunda parte deja de actuar el momento de... A ver, lo voy a terminar de... Sí, tenés razón que las aceleraciones no son iguales. Dice, la rueda llega al reposo después de haber dejado de actuar el momento externo. Es como que... Lo que pasa es que deja de actuar el momento externo y empieza a actuar el momento de la fuerza de roce. Sí, ahí hay algo que no nos Claro. Bueno, vamos a preguntárselo a Gilda, lo debatimos con Gilda y Y el miércoles sí, le damos una respuesta. Bien. Bueno, pintaba tan lindo. Sí, no, está. No deja de estar bueno. Bueno, otra vez para que quede claro, la diferencia que tenemos con el planteamiento ese es que para nosotros las aceleraciones, la aceleración 2 corresponde al segundo momento, no lo podemos considerar el primero. Pero bueno, si les parece, avancemos con algún otro. A ver, el 13, denme un segundo. Espérenme. Entonces... ¿Quieren plantear un poco el 12? A ver, por lo menos plantearlo y todo eso y después vemos que le damos 10 minutos, ¿les parece? Digo para que
no llegue a plantear todo Cristian de vuelta. Que lo va a hacer igual, pero... Bueno, a ver, pará, va, Sí, entonces, pero ¿no tengo que considerar el radio también o no? para la primera parte no. A ver, vamos a ver, pará, quizás lo estoy pensando y lo estoy pensando. Igual vas a tener que hacer un cálculo previo de la aceleración, porque digamos, por más que esté cayendo, no está en caída libre. Cierto, tengo razón. No es No, la y aceleración. además no está cayendo. Está cayendo, pero está siendo levantado, digamos, a la vez. Entonces, la situación es la siguiente. Tengo un peso Q de 294 newtons que tiene una velocidad inicial de 2 metros por segundo hacia abajo. En el momento en que esa velocidad es 2 metros por segundo, se aplica un torque externo sobre esta polea, generando una aceleración hacia arriba que no me da el valor. Sí, pero sí sé que el torque externo es de 196 newton metros. Bueno, decía que identifique todas las fuerzas. Yo acá puse la fuerza peso para este peso Q, las tensiones y esta fuerza que va a ser la responsable de este torque externo. ¿Sí? No Y estás compartiendo, Cristian. No está, eso te iba a decir, no estás compartiendo ahorita. Y me dicen ahora, No está. No, se escuchaba, íbamos siguiendo bien en el aire, pero bueno. pero en el aire. Encima me mata haciendo el dibujo, ustedes me dicen en el aire. Nada. Alto dibujo le había hecho, esperá. Vamos de vuelta. Las fuerzas que están aplicadas. La fuerza sobre la polea que me va a generar un torque externo de 196 Nm. La tensión y la otra tensión que me sostienen a este cuerpo Q que tiene un peso de 194 newtons. Y el problema lo que me dice es que cuando la velocidad, digamos la velocidad de este cuerpo, esperen un segundo que alguien quiere entrar. Cuando la velocidad de este cuerpo es 2 metros por segundo hacia abajo, se aplica este torque externo y aparece una aceleración hacia arriba de no sabemos cuánto. Pero la primera pregunta que hace es cuánto recorre antes de detenerse. Es decir, debido a esta aceleración, cuánto cae hasta que esta velocidad que inicialmente es 2 metros por segundo se vuelve 0. ¿Se entiende? Bien, entonces acá para poder hacer ese cálculo lo que tendríamos que hacer es calcular esa aceleración. Vamos a empezar con algo sencillo y que ya manejamos un poquito más, que es una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sobre este cuerpo Q. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas va a ser igual a ¿qué fuerzas están aplicadas? La tensión menos la fuerza peso. Bien, la tensión menos la fuerza G y esto va a ser igual no a 0, sino que va a ser igual a masa, esta masa Q, ¿no? Que no sé cuánto es, porque no la calculé, por la aceleración. Fíjense que esta aceleración la voy a considerar positiva, por lo tanto la tensión esta la voy a considerar positiva, ¿sí? Acuérdense que siempre tienen que ser coherentes con los signos. Yo una consulta, ¿por qué la considera positiva si la velocidad va para abajo? ¿Es la aceleración de Q o la aceleración de la polea? De las dos, porque la aceleración en estos sistemas acoplados es la misma. Exactamente. Pero el tema es así, este cuerpo está hacia abajo y yo quiero detenerlo. Si un cuerpo que tiene una velocidad hacia abajo y quiero detenerlo, ¿hacia dónde tiene que ser la aceleración? En sentido contrario. Bien. Y el sentido contrario sería hacia arriba. ¿Está? Sí. Bien. Ahora, el primer inconveniente que tenemos con esta ecuación es que casi no tengo ningún dato. ¿Por qué? La tensión no la tengo
esta fuerza G sí la tengo y la masa la tengo. O sea que mis incógnitas son A, y la tensión. Ahora, sobre esta polea está actuando la tensión, ¿sí? Y también está indirectamente este A, digamos, esta aceleración relacionada con esa polea. Por lo tanto, voy a tener que plantear esta otra ecuación, que es la sumatoria de los torques, igual al momento de inercia por la aceleración, ¿sí? La polea está girando en torno a su centro. Por lo tanto, cuando hago sumatoria de torque, ¿qué torques tengo? A ver. ¿Qué fuerzas me están ejerciendo? El de la tensión y el de la fuerza. Bien, entonces, T por R, que es la distancia, ¿no? Por el seno de ¿cuánto? 90. De 90. Bueno, voy a poner más y después ahora analizamos con la regla de la mano derecha el signo, ¿sí? La otra es fuerza. Fuerza por también R por seno de ¿cuánto? No. Sí, 90. ¿Por qué es 90? Porque es tan tangente al perímetro, digamos, de este disco, ¿sí? Así como esta está aplicada justo en este punto, esta otra también. Pueden darse situaciones donde no sea 90. Y esto tiene que ser igual a I por alfa. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis. Y el I yo lo puedo calcular, ¿o no? Sí. Porque sé que el momento de inercia para un cilindro o un disco es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y creo que me daba la masa, ¿no? Sí, te 10 da kilos, todo. creo. Sí, 10 kilos y 40 centímetros de radio. Entonces sería 0,5 por 10 kilogramos, me queda 5 kilogramos Ahí te lo- por Yo 0,44. lo desglosé. ¿Vos lo metiste acá adentro? No, mentira. No lo. A ver. ¿O sí? Sí, lo podés calcular. Sería 0,4 al cuadrado, 0,16, creo. Ahí te lo calculo, Cristian. 0,5 por. Nada. ¿Cuánto era el radio? A ver. 40 centímetros, 0,4. 0,8 me dio. Y escuché a Rebeca decir lo mismo, creo. Sí, 0,8. Esto es kilogramos por metros al cuadrado. Bueno, por lo menos tenemos un dato. El problema es que, entonces, ¿cuáles serían las incógnitas acá? Vamos a pasarlo en limpio porque total los senos de 90 sabemos que dan 1, ¿sí? Entonces copio acá. Está. ¿Evaluaron los signos, Cristian? No. Tenés razón. No, evaluámoslo así. Bien. Este cuerpo está girando en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, yo propondría considerar esa aceleración positiva para que nos quede consecuente con Entonces, estas. claro. Si yo digo que esta es Entonces positiva, ahí el momento de inercia por la aceleración angular, todo ese término nos va a quedar positivo. esto. Como dice Cristian.
porque ahora vamos a ver que esta aceleración lineal de este cuerpo está relacionada con esta aceleración angular de este otro cuerpo. Entonces, vamos a considerar el sentido antihorario como positivo. Y ahora evaluemos los signos. La tensión por el R por el seno de 90, ¿qué signo debería tener? ¿Cómo me lo hace girar a esa polea? ¿En sentido horario o antihorario? Horario. Horario. Entonces, ¿qué signo va a tener? Positivo. A ver, ahí hay una dice positivo, el otro dice negativo. Sí, sería negativo porque va en horario y estamos diciendo que es antihorario positivo. Pero si vamos por la regla de la mano derecha, son las dos positivas. No, ¿por qué? No, Y porque Mira. el movimiento de la tensión es contrario al movimiento de la fuerza. Sí. Ah, sí, entonces sí. Vos pensás que este tironea hacia este lado y esta otra tironea hacia este otro lado. Tironea. Entonces se generan dos movimientos a la vez, digamos. Dos intentos de movimiento a la vez, lo que pasa es Dos que gana intentos. uno. Está. Pero si Sí, ustedes lo hacen sí. por regla de la mano derecha, fíjense, yo pongo esto sobre mi R y cierro sobre mi T. Es un vector entrante. Ahora, para F, pongo mi mano sobre el radio y cierro sobre F. Y es un vector saliente. Por lo tanto, independientemente del signo que nosotros le pongamos, una va a ser positiva y la otra es negativa. Lo que nosotros decimos que además de tener en cuenta la regla de la mano derecha, tenemos que tener en cuenta la aceleración. Si nosotros decimos o queremos que nuestra aceleración angular sea positiva y esto está girando en sentido antihorario, esta tensión que me la hace girar o me la intenta hacer girar en sentido horario va a ser negativa. Y esta fuerza externa que me lo hace girar en sentido antihorario va a ser positiva. ¿Se entiende el tema de los signos? Además de considerar la regla de la mano derecha, ¿sí? También tengo que interpretar ese signo para la aceleración, para poder ponérselo a este término. A veces, si no, lo que se hace también es, bueno, se hace la regla de la mano derecha y después se mira, bueno, considerando este sistema de referencia, ¿cómo debería ser la aceleración? ¿Positiva o negativa? Ese método es más sencillo. Primero evalúo los signos de los momentos y después digo, bueno, ¿qué signo debería tener la aceleración? Pero no evaluaste la aceleración, o sea, no evaluaste las fuerzas en términos o en condiciones de la aceleración. No, sí, yo sí, pero podrías hacerlo directamente con la regla de la mano derecha. claro. Es decir, vos agarras con la Esto es regla... como la sumatoria de fuerza, digamos. Es como la sumatoria de fuerza, cuando decíamos, bueno, vamos a tomar para el lado donde va la aceleración positivo, ¿sí? Acá plantea lo mismo, Cristian. Lo que pasa es que acá hacíamos en sumatoria de fuerza. Y digamos, si iban en los X negativos, ¿quién se acordaba de ponerle un signo negativo? Decía, bueno, si van los X negativos, tomamos positivo para allá y listo. Acá pasa Claro, lo sí. mismo. En base a donde, en sentido que gire, sí, perdón. No, perdón. No, yo decía porque ahí la aceleración la tomó, por ejemplo, la fuerza de la tensión la tomó negativa porque sería contraria a la aceleración. Iría antihorario, digamos. Y ustedes estaban considerando, en realidad mayoritario no, estaban considerando la aceleración en sentido antihorario, por eso pusieron la fuerza positiva. Pará, vos me estás hablando de este término acá. El Claro. término de I por alfa, está bien. Sí, sí, sí. Como esto gira para allá, dijimos, está perfecto. Bien. Acá me estaba comiendo menos, entonces.
Lo que queremos decir con esto es que uno tiene que ser coherente con los signos, ¿sí? Así como recién les decía Maxi, cuando hacíamos sumatorias de fuerza, lo mismo. Si no era igual a Pará. 0... Ahora me quedó. Perdón, Cristian. Sí. Ahí me quedó la duda del sistema. Pará. Si T gira para allá y la aceleración va para allá, tiene que tener el mismo signo, ¿no? Esto está girando así. Sentido Ah, antihorario. Fíjense esa flecha. Además, es la única forma de levantar este cuerpo. ¿O no? Sí. No dije nada. Disculpame, está bien. Perdón, Cristian, sí. Porque para que aparezca una aceleración hacia arriba, esta tensión debe ser mayor a la fuerza peso. Entonces quien gana es esta fuerza, este torque externo. Bueno, de esta ecuación, ¿qué es lo que yo no conozco? Este dato no conozco la tensión, no conozco alfa y el I sí lo tengo. ¿Están de acuerdo? Que son esas dos cosas las que no conozco. Bueno, y acá aparece otra ecuación, porque ustedes fíjense, yo tengo una ecuación que tiene dos incógnitas, T y alfa, pero esta otra ecuación tiene dos incógnitas, T y A, la aceleración. Por lo tanto, tengo dos ecuaciones, pero tres incógnitas. ¿Se entiende la situación? O sea, necesito buscar otra ecuación más para tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Y esa tercera ecuación es la que me dice que la aceleración para estos sistemas acoplados es alfa por R. ¿Sí? La aceleración lineal de este cuerpo va a estar dada por la aceleración angular que tenga la polea multiplicada por el radio. ¿Sí? El radio no es una incógnita, porque lo sé, lo conozco. R mayúscula, por ahí, Cristian. Ah, dale. Entonces ahora tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? ¿Nos siguieron? Sí. Y ahora lo que habría que hacer es empezar a jugar un poco y despejar unas en otras. Ya de entrada, en vez de poner en la primera ecuación, cuando Cristian escribió la sumatoria de momento torque, en vez de poner I por alfa, ya directamente ahí poner I por la aceleración, digamos, lineal dividido radio. Esa podría ser. Ya de entrada. Vamos a copiarlo acá. Y después, o sea, que hayan, lo que por ahí les recomiendo yo, o no sé si por ahí Cristian también lo mismo que ya lo hicimos, es caer a la ecuación. Se puede hacer de distintas maneras. Caer a la ecuación de la sumatoria de torque y reemplazar todo ahí. Y en vez de poner la tensión por el radio, fíjense que de la sumatoria de fuerza podemos escribir una expresión para T, donde pusieron T menos fuerza peso igual a M por A. De ahí encuentran una expresión para T y también la reemplazan en la suma del momento. Así. Exactamente. De acá despejo, digamos, este sería el equivalente a T. Lo bueno es que este dato lo tengo. Sí, 196 Nm. Sí. ¿Qué va a ser todo esto? Pero tenía acordate un menos, Cristian, por las dudas. Bueno.
esto es por R, más 196 Newton metro. Re pesado, Cristian, perdón, R mayúscula. Pero, está bien, muy bien. R mayúscula. 196. Y esto es igual al I, que también lo tenía, 0,8 kilogramos metro cuadrado Sí. por A, que no sé cuánto vale, Sobre R. sobre Pero ahí te quedó, como decía Cristian, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. De 2 ecuaciones despejamos y dejamos todo en función de A. Reemplazamos. Fíjense que solamente les queda ahí para despejar A. Ahí haciendo la distributiva del menos, juntando los términos que tienen A con los términos que tienen A y los que no. Los que no tienen A se juntan sus números. Eso le va a dar que la aceleración es 5,6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Se entendió el planteo matemático? Cómo hicimos suma de momentos, suma de fuerza. Bueno, y ahí apareció otra fórmula que la aceleración lineal es la aceleración angular por el radio. Y en base a esas tres, otra vez lo mismo. Despejamos las dos variables que compartíamos en función de la misma y los reemplazamos en la tercera. Y haciendo el artilugio matemático ahí en la tercera, nos da eso. ¿Se entendió, gente? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, bien. Del planteo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, creo que te pedía, a ver... Y fíjense que la aceleración nos da positiva, ¿sí? Lo cual quiere decir que cuando consideramos los signos lo hicimos bien. Es hacia arriba. Y ahora pide cuánto recorre hasta detenerse. Claro. Y acá hay una cuestión que yo no la marqué, pero la voy a marcar ahora, que esta velocidad es negativa. ¿Sí? Puse el vector, pero en el número no lo puse. Esto directamente se hace con cinemática, ¿sí? Yo sé que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por O tiempo. hace la de los cuadrados y te sale directo por ahí, Cristian. Ah, bueno. Hay dos Por eso maneras. tengo la aceleración También. acá. Ah, Por tenés eso, pero va a razón. sacar tiempo, para sacarlo de una nomás. Pero Perfecto, también se no, puede no. hacer así, Cristian. Yo estaba por sacar la velocidad final y me iba de cero. El delta x va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo. No. Perdón, yo te decía independiente del tiempo, como no tenés el tiempo, Está bien. la velocidad final al sí. cuadrado es igual. Muy bien. Era para ver si estaban atentos. Más 2 veces la aceleración por el delta x. Yo sabía que en algún lado tenía que meter el delta x. Delta x. Bueno, en este caso sería delta y, ¿no? Ah, Bien, la velocidad final sé que es 0. La velocidad inicial es, bueno, está al cuadrado, así que son 4 4 metros. metros Metro cuadrado sobre metro metro cuadrado cuadrado. sobre grado. Uy, ¿qué hizo? Metro cuadrado sobre segundos al cuadrado más 2 veces, y acá le voy a tener que poner un... Ah, está bien. Para. No, me dijo. 2 veces la aceleración. Ok, este 5,6 metros sobre segundos al cuadrado por el delta I, que no sé cuánto vale. Bueno, y ahí despejan para delta I, que es mi incógnita,
y eso les debería dar Menos. menos 0,36 metros. Y acá volvemos a esto que decíamos hoy, ¿no? La velocidad es hacia abajo, la aceleración es hacia arriba, pero así todo le demora 36 centímetros, digamos, en detenerlo. Sí. ¿Y qué más pedía? Después te pedía, creo que la variación de la energía mecánica para el bloque como está cayendo. Variación de energía mecánica. Es fácil. ¿La calculan? Esa ya la deberían sacar de taquito. Tengo que la variación de la energía mecánica va a estar dada por la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. ¿Sí? A ver quién la calcula. ¿Están haciendo el cálculo? Sí. Bien. Sí. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto les da? Y me dio mal. ¿Por Me qué? dio negativo. Así que ¿Qué? Está bien. Porque consideraste la altura inicial, Cero. perdón, la altura final negativo. exacto. Entonces llegué a menos 45,84. Puede ser. El mismo valor. El mismo valor, pero positivo. Sí, acá lo que pasa Pero es tiene que con ver. el sistema de referencia, claro. Claro. Para tu sistema de referencia está bien. ¿Por qué? Porque no solo disminuyó su energía potencial. Piensen que para vos pasó de 0 a 36, a menos 36 centímetros. O sea que disminuyó la energía potencial. Pero además, su energía cinética también disminuyó. Porque tenía una energía cinética y después pasó a 0 de energía cinética. ¿Se entiende? Entonces, ni matemáticamente ni físicamente ese valor te puede dar positivo. Entonces, según tu sistema de referencia, está bien que el sistema, ese bloque Q,
haya disminuido su energía mecánica en 45,84 joules. Si ponían el 0, vamos a suponer que este es el nivel al que llega el bloque, ¿no? Estos son 36 centímetros, esta distancia desde este punto hasta acá son 36 centímetros. Si ponen como 0 esto, ahí podría darles, pero también te da negativo, ¿no? Final, 0. No, está bien, ahí te da positivo. Pero depende del sistema de referencia. Ah, Bien, a ver cómo sigue este. Voy a detener. ahí termina ese ejercicio. Sí, ese ejercicio ahí termina. No, quiero ver cómo sigue el cuadernillo. Ah, El 13 es muy similar a este que recién resolvimos, nada más que son dos cuerpos acoplados. El 14, un poquito más complicado, pero también. El 15, bueno, el 15 lo vemos, intenta resolverlo. Y el 16 también, el y los 15 que más- continúan, sí. El 15 el está 15 bueno. va a lo mismo, le pasa. Sí. El 15 lo que podríamos hacer es mostrar, yo les hago un dibujo para que lo interpreten, porque una vez que interpreten el dibujo después es bastante sencillo. Y del 16 en adelante ya ahí es la conservación del momento angular, que no sé si lo vieron con Gilda, pero podrían avanzar sobre eso. Denme un segundo. Cristian, yo los dejo porque tengo una jornada. Dale. Sí. Yo les muestro el 15. Gente, dale. Nos vemos el miércoles entonces. Me volvieron a comer. Hasta luego. Parece Perdón, bien. Cristian, Hasta luego. No, no, problema. Hasta luego. Denme un segundo. Yo lo que les voy a mostrar ahora es el esquema del 15. Pero, che. Para que se hagan una idea y puedan avanzar, porque el esquema es lo que más complica. Ustedes lo que tienen, dice el problema, es, en la figura se muestra un cilindro macizo de 0,025 metros de radio y 26,7 newton. Dos cuerdas están enrolladas alrededor del cilindro, cada una cerca de cada extremo, y los extremos de las cuerdas se encuentran fijos a ganchos colocados en el techo. El cilindro se sostiene horizontalmente con las cuerdas exactamente verticales y se suelta. Dice encontrar la tensión en las cuerdas al desenrollarse y determinar la aceleración lineal del cilindro. Para interpretarlo mejor a este sistema, es mejor verlo, digamos, de costado. Este es mi cilindro que va a girar en sentido horario, ¿sí? Y las cuerdas están en el borde. ¿Alguna vez se les cayó una madeja de lana, una madeja de hilo o un carretel de hilo? Bueno, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué se desenrolla y después lo tenemos que andar enrollando? ¿Por qué? Porque el hilo, ¿sí? O la soga, lo que fuere, está sobre la superficie del cilindro en este caso. Entonces, cuando esto yo lo dejo libremente, va a entrar a caer, ¿sí? Es decir, hacer un movimiento lineal, pero ese movimiento lineal, a medida que va cayendo, va rotando. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo importante acá, un dato importante, es que esta aceleración de caída, ¿sí? No es la aceleración de la gravedad. Porque si bien cae, no cae libremente, porque tiene esta tensión que, aunque ustedes no lo crean, lo va deteniendo un poquito.
¿sí? Y va haciendo que se vaya rotando. Entonces, ese sería el planteamiento para el problema 15. Obviamente después va a haber que calcular sumatorias de fuerza, sumatorias de torque, momento de inercia, aceleraciones angulares, aceleraciones lineales, ¿sí? Pero básicamente estos problemas se resuelven muy similar a como lo hicimos recién. Esto es plantear una situación lineal y una situación rotacional, ¿no? Y a partir de la combinación de esas ecuaciones voy a poder hallar, digamos, lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? Porque son sistemas acoplados. Uno generalmente está girando y el otro está moviéndose linealmente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de tiros oblicuos o movimientos en dos dimensiones, que decíamos, bueno, el movimiento en Y es independiente del movimiento en X? Bueno, acá lo que tengo es, en general, un cuerpo que se está moviendo linealmente, ¿sí? Pero que depende del otro cuerpo que está rotando. En este problema 15, el cuerpo que está rotando es el mismo que también está moviéndose linealmente hacia abajo. Así que ahí tienen un ejemplo un poco más complejo, pero que no, en las ecuaciones no revista tanta complejidad, o la complejidad es muy similar a la de recién, ¿sí? A la que vimos en el problema anterior. Bueno, no les prometo cargarlo dentro de un rato porque esto a esta clase, porque me lleva bastante tiempo, pero en el transcurso de hoy y mañana se la subo, ¿sí? Bueno, profe. Nos vemos el miércoles, gente. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.